En la península de Yucatán están más de la mitad de los manglares de México. Es la selva tropical más grande del país y tiene un sistema con cientos de cenotes, unas cavernas únicas que solo existen en esta zona y que además son sagradas para los mayas. Es un lugar megadiverso, hogar de monos aulladores, jaguares, pumas, flamencos. ¡Ay! Y el Caribe, con sus playas turquesas de arena fina. De hecho, más de 20 millones de turistas visitaron este paraíso en 2023. Y mientras las playas se van llenando de esos enormes hoteles all inclusive y de spring breakers echándose sus margaritas, según el estudio que hicieron en una organización ambientalista, en toda la península de Yucatán, en apenas 3 décadas, más de 500.000 de hectáreas han pasado de ser propiedad social a estar en manos privadas. Para que se den una idea, esto equivale más o menos al área que ocupa toda la zona metropolitana del Valle de México. Se supone que estas tierras colectivas no se pueden vender a externos, pero cuando hay tanto dinero de por medio, los particulares encuentran formas de darle la vuelta a la ley. En los últimos 30 años han pasado a particulares tierras que son el equivalente a todo el estado de Yucatán. Hoy la mitad del territorio de México son ejidos y tierras comunales. Esto no se ve en cualquier país. Es todo un triunfo de la defensa del territorio a lo largo de los siglos. En estas tierras están las 2/3 partes del agua del país, el 70% de los bosques y más de la mitad de las costas. Las comunidades son las principales guardianas de la biodiversidad. ¿Qué es que se puede llegar a perder esta noción de tierra comunal, precisamente en un mundo tan capitalista, privatizado? Si no desapareció durante todo el periodo colonial, ni durante el periodo liberal, ni durante lo que vamos del siglo XX, y no. Sergio Carrera Quesada estudia la historia de la propiedad de la tierra en México, en especial la de los pueblos indígenas. La propiedad comunal puede incluso poder ser más estable a lo largo del tiempo que la propiedad particular, porque la particular es muy transferible, se divide, se pierde, digamos. Porque ya hubo otros momentos antes donde la propiedad comunal estuvo amenazada. Desde finales del 18, los pueblos de indios dejan de tener derechos de posesión colectiva. Los vecinos decidieron adquirir la tierra de manera particular y luego formar una sociedad agrícola. Otra estrategia que hicieron era transferir sus bienes de comunidad a sus bienes eclesiásticos y luego lo regresaban al comunal y así. Son muy interesantes estas estrategias, ¿no? Para poder seguir haciendo las cosas como ellos creían que tenían que ser, ¿no? Y en el Archivo General de la Nación hay unos documentos que tienen la clave para esto. Son títulos otorgados por la corona española durante el periodo virreinal. Tienen muchísima vigencia porque son los que reconoce el Estado mexicano como la posición inmemorial de los pueblos y las comunidades agrarias desde el periodo previo a la conquista española. ¿Qué son las mercedes y para qué sirven hoy en día? ¿Los notarios siempre han hecho lo mismo? ¿En qué momento se reconoce la propiedad particular en el virreinato? ¿Cómo le afectó a las tierras comunales? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Paula Vilella y en este episodio platiqué con Sergio Carrera Quesada sobre la historia de la propiedad colectiva de la tierra en México. Yo soy Sergio Eduardo Carrera Quesada. Mis líneas de investigación son principalmente la historia de los pueblos indígenas en México, derechos de propiedad en la época colonial y actualmente trabajo temas sobre análisis del paisaje e historia ambiental. Antes de que existieran los ejidos que conocemos hoy en día, hubo otra forma mucho más vieja de propiedad que fueron las mercedes. ¿Qué son y por qué los pueblos indígenas pueden o no utilizarlas para reclamar sus territorios hoy en día? En realidad, las mercedes de tierra son títulos otorgados por la corona española durante el periodo virreinal y son reconocidos jurídicamente por el Estado mexicano como derechos de posesión de los pueblos de indios durante el periodo colonial, después durante la República Independiente y actualmente después de la Reforma Agraria. La merced también implica otro tipo de derechos como ordenanzas, amparos, licencias, nombramientos de jueces, nombramientos de autoridades, de funcionarios. Y dentro de toda esa corpus documental, dentro de esa gama de documentos, existen los que son propiamente títulos de tierras. Ahora, dentro de estos títulos de tierras están tanto los derechos de posesión directa para particulares y derechos de posesión para corporaciones, que serían dominio útil. ¿Que sería como la propiedad colectiva? Exactamente.
¿Y qué valor tienen ahora? Tienen muchísima vigencia porque esos títulos son los que reconoce el Estado mexicano como la posición inmemorial de los pueblos y las comunidades agrarias desde el periodo previo a la conquista española. ¿Y en qué casos se puede usar a día de hoy? O sea, ¿para qué servirían? Le sirve mucho a las comunidades agrarias, sobre todo comunidades agrarias que tienen problemas de pleitos y conflictos agrarios por linderos, ya sea con propietarios particulares o entre propias comunidades agrarias. ¿Y has encontrado en algún momento documentos que vayan como en contradicción unos con otros? Tipo que documentos distintos den la propiedad de la tierra, del mismo pedacito de tierra, a personas o grupos o comunidades distintas, y ahí que haya un conflicto, porque claro, cada uno esgrime su propio papel. Aquí lo primero que hay que considerar es la historicidad de la formación de la propiedad, digamos, y también de los ejidos, de los municipios y los ayuntamientos. Porque los señoríos prehispánicos tenían territorios que eran entreverados, es decir, no tenían una demarcación específica. Reconocían sus territorios, pero estos podían estar entremetidos unos con otros. Y no había ningún documento, no estaba en negro sobre blanco de a quién pertenecía cada pedazo, o cómo hacían para saber de quién era. Se reconocían. Lo que pasa es que durante el periodo prehispánico, Era hablado, pues. la explicación sería que los derechos del cacique o del señor principal de Tlatoani eran tanto sobre las personas como sobre el territorio. Y estaban fundados sobre todo, asentados sobre derechos personales. Entonces, ellos sabían, tanto el vasallo, que en este caso en lengua náhuatl sería el macehual, tanto el Tlatoani, que sería el señor, sabían muy bien a quiénes tienen que tributar, independientemente de donde estuvieran asentados. Dentro de la escala social mexica, los macehuales estaban por encima de los esclavos y por debajo de los nobles. Tenían derecho a una parcela de tierra si la trabajaban y podían heredarla a sus hijos, pero no rentarla o venderla a otra persona. Pero entonces te podía pasar que te vinieran dos tlatoanis distintos a pedirte tributo por estar en una zona que ambos tlatoanis consideraban suya. Eso es una pregunta bien interesante porque había señoríos en donde había más de 2 tlatoanis. Entonces este señorío complejo podría tener de 2 a 3 tlatoanis y por lo tanto de 2 a 3 cabeceras. Estas cabeceras eran donde estaban asentados los tlatoanis y donde ahí residían y de donde de ahí ejercían su poder sobre el resto de la población. Y cada tlatoani tenía sus sujetos y sus vasallos en determinados territorios. ¿Y en qué momento se pasa a que los límites estén más definidos? Con la conquista. Ajá. ¿Cómo fue eso? Llegan los españoles y traen una noción occidental sobre el espacio diferente a la mesoamericana. Entonces lo que intentan hacer los españoles y los funcionarios de la corona es organizar a la población que está dispersa y concentrarla en núcleos poblacionales, en las principales cabeceras administrativas y políticas. A este programa de concentración de la población se le llamó congregaciones, junta o reducción. Tiene diferentes nombres en el espacio colonial. Era como para tenerlos más controlados. La argumentación era para que pudieran ser evangelizados de una forma más exitosa. Por eso, al principio, las congregaciones estuvieron bajo el control de las órdenes religiosas. Después, durante el siglo XVI, a mediados y finales del XVI y principios del XVII, la corona delegó estas funciones al aparato civil, en acompañamiento también con los religiosos y con los propios caciques. Pero a partir de ahí se empieza a tener una noción diferente del espacio. ¿Y cómo les fue imponiendo esta visión del espacio? ¿Si se recibió bien, se entendió, les funcionó? La respuesta fue diversa, porque la historiografía maneja que al principio hubo mucha resistencia indígena y que prácticamente había sido una política muy agresiva y que afectaba a las poblaciones. Y obviamente al principio sí lo fue, ¿no? Pero hubo un ordenamiento territorial relativamente exitoso en el sentido de que muchos de los pueblos supieron adecuarse y hubo una adaptación a la política de congregaciones en la cual también se tomó en consideración la opinión de los indígenas, tanto de los caciques como de los macehuales. Incluso hay congregaciones que respondieron de forma positiva a muchos pueblos que carecían de tierras o que carecían de una organización política propia. Y a estos pueblos nuevos se les dio una categoría nueva como República de Naturales. Y esto también es importante porque al momento de formar una congregación se otorga, o más bien se da origen a un cuerpo político
que viene de inspiración castellana, que es el municipio castellano, y que llega a la Nueva España con el nombre de República de Naturales. Ujú. Esta República de Naturales tiene la misma organización que la Organización Municipal de Castilla, pero obviamente no se le puede llamar municipio como tal, sino se le llama Pueblo de Indios. Y al cuerpo político se llama República de Naturales. No ayuntamiento, sino República de Naturales. Porque los ayuntamientos corresponden a las ciudades de españoles, a las villas y a los poblados de europeos. Y con eso, además de formar el cuerpo político, se empieza a reconocer una demarcación territorial que es la jurisdicción de este cuerpo, en correspondencia con el municipio castellano. Entonces, esta demarcación va a ser la jurisdicción que van a tener las repúblicas de indios sobre un espacio determinado. ¿Y ellos, esas repúblicas de indios o esos particulares, tenían algún papel, algún documento que probaba su propiedad sobre esas tierras o cómo se hacía? Aquí hay un debate historiográfico en ese sentido, porque hay algunos historiadores que afirman que el documento de congregación y el expediente de congregación y de demarcación de bienes comunales, de comunidad de ese momento, otorga el título de propiedad a los pueblos. Algunos otros historiadores piensan que no, que esos derechos se dan posterior todavía. Digamos, la demarcación reconoce que son espacios en donde son bienes de comunidad para los pueblos de indios. Sin embargo, ahí es donde vienen también los problemas, porque si pensamos que con la demarcación se crea una entidad como un estado actual, digamos. Entonces, dentro de esa entidad hay diferentes derechos de propiedad, no solamente la comunal que era reconocida para los indios. Este reconocimiento de tierras comunales se le llamó repartimiento de tierra. Pero las mercedes de tierras para españoles, para fundar estancias de ganado o sitios para cultivo de trigo o de otros cultivos europeos, también se dieron dentro de estos espacios de estas jurisdicciones, de los pueblos de indios. Había por una parte una propiedad de la tierra comunal y dentro de esa propiedad de la tierra comunal había propiedad particular. Digamos de otra forma, dentro de esa demarcación del pueblo de indios era una jurisdicción, que un derecho territorial de jurisdicción, que se reconoce como derecho inminente. Y dentro de ese espacio, digamos, jurisdiccional, había otros derechos de posesión de la tierra, que podía ser particular y podía ser comunal o corporativo. Entonces, convivían diferentes derechos de propiedad dentro de ese espacio de jurisdicción de los pueblos, porque también había patrimonios de los pueblos, patrimonio de los caciques a título particular, y también se concedieron mercedes de tierras, de sitios de estancia y de ganado para españoles. ¿Y había algo así como la figura de un notario? Claro. ¿O cómo se gestionaba? Sí, claro, eran los notarios y los escribanos. Pero... ¿También cobraban un tanto por ciento sobre el valor como ahora o cómo hacían? Bueno, eso es otra cosa. Era también una figura como relevante, me refiero. Al final los notarios en México no son tantos, cobran una buena parte de la propiedad por demostrar que esa propiedad pertenece a alguien. Eran también figuras así como de autoridad, de relevancia social. Sí. Incluso había escribanos en los pueblos de indios y había escribanos indígenas, que eran los que llevaban todas las demandas y las causas, los registros de los pueblos de indios, todo lo que se discutía dentro del cabildo indígena era anotado por un escribano indígena. Ahora, había notarios también españoles que eran los que llevaban estas causas, sobre todo de denuncias y de apelaciones en pleitos de tierras. Ahora, las mercedes de tierra hasta finales del siglo XVI fueron concesiones que daba la corona de forma gratuita. ¿Y entonces cómo surge la figura del notario? Bueno, es que el notario en ese momento tenía otras funciones, digamos. Ajá, ¿cuáles? Otras funciones que eran más bien como las de dar fe o dar legitimidad a toda una serie de documentación, tanto en apelaciones como en entrega de títulos. Estos notarios estaban sobre todo en la Audiencia de México. Para el tema de la merced, más que el notario, era el virrey y el escribano de la Cámara de la Audiencia quien reconocía la concesión de la tierra. Y hay varios, ¿no? Están anotados al final de cada registro de merced está anotado el escribano y el notario junto con la firma del virrey. ¿Y con la independencia se modificó algo todo este escenario? ¿Cambió la manera en la que se demostraba la propiedad de la tierra? ¿Se quemaron los títulos anteriores y se hicieron nuevos? ¿Cómo empezó a funcionar? Sí, bueno, con la independencia hubo bastantes modificaciones legislativas y de reconocimiento de la propiedad, sobre todo porque hubo un impulso desde un pensamiento liberal
a la propiedad particular, absoluta y perfecta. ¿Qué significa eso? El dominio directo de la propiedad, es decir, a los derechos exclusivos como lo conocemos actualmente. Un título de propiedad actual es que tú eres dueño y poseedor, y propietario además, de tu bien, del bien que te ha reconocido por el Estado mexicano. O sea que la propiedad tal y como la entendemos ahora viene de ahí, de la independencia, de ese momento. Bueno, viene de todo el pensamiento liberal, no solamente es un pensamiento del liberalismo mexicano, sino Sí, pero de ese momento histórico. de ese vaya. momento histórico, sí. Ujú. De hecho, ya había un antecedente español, ¿no? Que también tiene una influencia de la Ilustración y de una serie de pensamientos europeos, en donde hay una mayor preponderancia de los derechos de propiedad individual frente al resto de derechos que se consideran como derechos imperfectos. Es decir, la propiedad comunal, la propiedad corporativa o la mancomunidad serían derechos de posesión imperfectos porque son varios, digamos, los que pueden usufructuar ese mismo bien y por lo tanto no son derechos exclusivos de una sola persona. ¿Y esta nueva noción de propiedad cómo le afectó a las comunidades Claro. que tenían tierras comunales? Desde finales del 18 y principios del siglo XIX ya había como una tendencia a intentar, por decirlo así, lotificar o parcializar los bienes comunales, los bienes de la propiedad de los pueblos de indios. Digamos, el Estado mexicano llega a tener un control más directo de la propiedad a partir del siglo XIX y con las leyes de desamortización, ¿no? La de 1856. Y entonces las leyes de desamortización hacen dos cosas. Por un lado, eliminar el reconocimiento de la personalidad jurídica de lo que anteriormente tenían los pueblos de indios. Entonces, los pueblos de indios dejan de tener personalidad jurídica y por lo tanto dejan de ser también, de tener derechos de posesión colectiva. Y entonces la desamortización del siglo XIX lo que intenta hacer es todo un proceso de lotificación de los bienes de comunidad. ¿Cómo describirías lotificar? Parcelar. Un ejemplo más claro sería como si tuvieras un pastel. Tienes un pastel, llegas a una fiesta y pues lo tienes que repartir entre los invitados, ¿no? Se supone que todos los invitados tienen derecho a comer un pedazo de pastel. Como Estado, tú tienes que encargarte de lotificar o de parcelar lo que a cada uno le corresponde, a cada uno de los derechosos. Claro, entonces es convertir lo colectivo en particular. Sí. El concepto de privatización también es como complejo, porque al principio no se buscaba privatizar como tal, sino individualizar la posesión, aunque esa posesión siguiera formando parte de un bien más amplio, ¿no? Entonces esa lotificación será como el derecho exclusivo de esa persona para usufructuar ese pedazo. Pero no tenía derecho, por ejemplo, a venderlo a un externo. Exactamente, esos son los derechos inalienables. Un bien ejidal o un bien corporativo o un bien comunal es inalienable, no se puede disponer de él libremente. Pero ahora con lo del procede, sí. Con el procede, la lotificación de los ejidos, la intención era lotificar para que ese derechohabiente, ese ejidatario, tuviera el derecho de poderlo transferir o hacerlo como un bien particular. Es otra filosofía al final. Sí. ¿Y qué es el procede? El procede es Programa de Certificación de Derechos y Titulación de Solares. Es un programa que se creó durante el gobierno de Salinas en el 92 y que fue el que modificó el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional es el que después de la revolución determinó los derechos de posesión agraria y ordenó la restitución de los bienes de comunidad a los pueblos. Por un lado, a los pueblos que habían que demostraran que fueron despojados de sus bienes por hacendados, etc. Y por otro lado, ese artículo también obligó al Estado a dotar de tierras a los pueblos o a los núcleos agrarios que no tuvieran o que no pudieran demostrar esa restitución. Y actualmente la última modificación a esa política agraria fue en el 2019. La modificación al procede con el programa de regularización y registro de actos jurídicos agrarios. Es la última modificación, pero realmente cambia de nombre, pero no cambia de propósito. Ni tampoco hay un cambio en la ley agraria en el que se diga que se va a restituir lo que ya fue lotificado, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no hay cambio. ¿Cómo ha sobrevivido la propiedad comunal en nuestros días? Sí, lo que pasa es que hubo, digamos, las leyes de desamortización, tanto del 19 como del principios del siglo XX, durante el periodo del Porfiriato, seguían siendo una política general, digamos, para todo el territorio
de la República Mexicana, pero que la ejecución quedaba a manos de los gobiernos de los estados. Entonces eso también permitió que muchos municipios pudieran tener canales de acción, digamos, emprender estrategias para poder tanto resguardar sus bienes de comunidad y no hacer aplicables esas leyes, o no del todo, o hacer cierto tipo de estrategias. Por ejemplo, por eso vemos que en Oaxaca existen, digamos, el estado donde tiene mayor cantidad de municipios y gobiernos indígenas autónomos y que conservaron sus derechos de posesión de la tierra colectiva desde el periodo colonial. En la zona de Veracruz y también en Chiapas existió una figura que se llamó el condueñazgo. Es una especie de mancomunidad en donde los vecinos de un pueblo, frente a la política de desamortización, decidieron adquirir la tierra de manera particular y luego formar una sociedad agrícola. Está muy bonito eso. Eso como jugarle a las reglas del... Sí, exactamente. Es una estrategia que emprendieron utilizando las propias leyes, tanto republicanas y luego estatales, porque cada estado tenía también su propia ley agraria en ese sentido. El estado tenía que cumplir una ley general, pero las leyes particulares de los estados también permitían este tipo de juegos. Estamos hablando de una configuración agraria donde había una mayor población o participación indígena. Si nos vamos un poco más al norte, pues es otra configuración agraria, ¿no? Es otra configuración donde existen grandes territorios controlados por los ayuntamientos en donde la población indígena era minoritaria. Digamos, los bienes de comunidad que eran reconocidos por esos ayuntamientos, pues fueron repartidos entre pequeños propietarios, rancheros, y que se vieron beneficiados por esa política de lotificación. Pero los núcleos agrarios indígenas que no querían entrar en esa dinámica, emprendieron múltiples estrategias. Otra estrategia que hicieron, por ejemplo, fue la de traspasar sus bienes de comunidad a corporaciones religiosas. Y eso también sufrieron un embate por parte del Estado durante la desamortización, porque una de las políticas era justamente eliminar, o bueno, más bien apropiarse de los bienes corporativos de la iglesia. Y entonces lo que muchos pueblos hacían era transferir sus bienes de comunidad a sus bienes eclesiásticos y luego lo regresaban al comunal y así. Están muy interesantes estas estrategias, ¿no? Para poder pues, seguir haciendo las cosas como ellos creían que tenían que ser, ¿no? Claro. Los conflictos agrarios también siempre tienen que ver con la propiedad de la tierra. ¿Qué pasó durante la Revolución? No, justamente lo que hace la Revolución Mexicana y como parte de los preceptos de la Revolución, pues es devolver a las poblaciones indígenas, a los pueblos de indios, tanto su personalidad jurídica, que les había sido retirada durante el siglo XIX, como sus bienes de comunidad. Es decir, fueron a documentos anteriores y dijeron, estos ya nos sirven, nos basamos en los anteriores. Se crearon la Comisión Agraria y la figura de la restitución de bienes comunales. La restitución de bienes comunales es un procedimiento en el cual los núcleos agrarios tienen que ir a buscar sus títulos de propiedad para demostrar que ellos habían sido dueños desde tiempo inmemorial de sus bienes y que por todo el proceso del siglo XIX y de la creación, de la expansión de las haciendas y de la gran propiedad de los latifundios, habían sido despojados de esa tierra. ¿Cómo tenían guardados esos documentos? O sea, ¿se guardaban en casas? O sea, ¿cómo pudieron acceder a esos documentos? Algunos de estos documentos estaban a resguardo de los propios pueblos y los presentaban. Bajo 7 llaves, ¿no? Me imagino que tendrían que ser documentos como muy valorados, claro, y muy bien custodiados, sí, ¿no? Claro. Ellos los guardaban dentro de sus propios archivos municipales y los guardaban como parte de su patrimonio documental local. Y es así como han llegado a nuestros días. Esta documentación está resguardada en el Archivo General de la Nación, en un fondo que se llama precisamente Mercedes. Son volúmenes que conservan todo el registro y la entrega de documentación de títulos de propiedad. Y justo ahora tienen un proyecto con este fondo. Cuéntanos un poquito. Así es un proyecto que pretende mejorar los instrumentos de consulta y también la búsqueda. En realidad es un proyecto que tiene un carácter social porque pretende que tanto los pueblos como las autoridades de los núcleos agrarios tengan una herramienta eficiente para poder buscar sus títulos de propiedad a partir de una base de datos que estaría dispuesta en una página
que sea mucho más fácil de consultar que la tiene actualmente el Archivo General de la Nación. Porque ahora si uno quiere consultar ese tipo de títulos tiene que ir al archivo, me imagino que tener un acceso pues más exclusivo, abrir las carpetas, ¿no? Algo como mucho más manual para poder llegar a esa información, ¿no? Exacto. ¿O cómo se hace ahora? Desde todo el periodo colonial, del periodo independiente y todo lo que, siglo XX y lo que vamos del XXI, los pueblos y comunidades agrarias han ido a buscar sus títulos frente a las autoridades. Entonces, siempre se han enfrentado a esta relación también con las autoridades, ya sea virreinales o gubernamentales, para obtener sus títulos. Entonces, siempre ha sido una especie de conflicto, ¿no?, entre pueblos y autoridades por obtener sus títulos de propiedad. Frente a la insistencia de la autoridad en que los pueblos tienen que hacer la demostración de sus bienes y la demostración de sus títulos, muchos de estos pueblos han visto en la necesidad de fabricarlos. Entonces hay títulos que no son reconocidos por la autoridad jurídica, puede ser así. Y eso tiene que pasar también por todo un proceso de evaluación. Nosotros lo que vamos a hacer en el proyecto es segregar todos los títulos de propiedad que tienen que ver con pueblos de indios y hacer una búsqueda a partir de sus topónimos para que pueda ser separado de los otros registros que tienen que ver con otro tipo de temas, porque esos temas son muy diversos. ¿Como por ejemplo? Primero, hay nombramientos de autoridades a nivel local, como alcaldes mayores, regidores, etcétera, etcétera. Hay licencias para montar a caballo. Hay licencias para portar armas. O sea, hay como demasiada información, sí. No hay una sobreinformación en estos documentos. Estamos hablando de cerca de 16,000 registros resguardados en 87 volúmenes. ¿Son de todo México, de todo el territorio mexicano o de dónde? Es de todo el territorio mexicano. Y entonces ustedes lo que van a hacer es como una herramienta en la cual tú puedes meter el nombre de tu municipio, de tu localidad. Exactamente. Y ver a quién ha pertenecido esa tierra, desde cuándo. Sí, lo que va a aparecer, digamos, son los registros que tú le pones la localidad y se desplegarán los registros que están relacionados con esa localidad en particular, particularmente los que tienen que ver con los derechos de posesión agraria, tanto a particulares como a corporaciones y como a los pueblos. Entonces es como una especie de árbol genealógico de la tierra, sí, del territorio, pues. Exacto. Eso sería, digamos, una segunda fase del proyecto, porque primero hay que sistematizar esta información y posteriormente crear estas genealogías, una genealogía de las mercedes o de los títulos, por un lado. Y por otro lado, también lo que pretendemos hacer es hacer un mapa interactivo que se pueda tener la ubicación de las mercedes por localidad y que se despliegue, digamos, el registro en este mapa interactivo para que desde cualquier parte de México que tengas internet y que puedas consultar la base de datos y la página, los núcleos sagrados puedan hacer la consulta de sus registros. Claro, es como una forma mucho más amable de acceder a la historia, ¿no? Principalmente está pensado para la población que busca sus títulos, ¿no? Por una parte. Y en segunda parte está pensado también para el investigador, para los estudiantes, para el público interesado que está trabajando temas de derechos de propiedad, territorialidad, historia agraria o historia regional, que también te trabaja mucho ese tema. Y pues que se pueda consultar el registro, o sea, lo que te va a desplegar la base de datos es el registro, de dónde está ubicada la merced, el volumen, año, expediente, foja, y te desplegará el registro. Ahora, en el acuerdo que tenemos con el Archivo General de la Nación, es que ellos van a digitalizar el fondo, como lo han hecho con muchos otros fondos. Entonces ese fondo de mercedes va a estar digitalizado en lo que ahora es el repositorio digital. Se va a poder consultar la merced a partir del registro que uno tenga. Pues se va a poder hacer ese vínculo, ¿no? Entonces uno va a poder meterse a ver a quién perteneció el rancho donde nacieron sus abuelos, por ejemplo. Podría ser. Sí. Facilitará la búsqueda de la merced. Que eso ya adelanta un paso, digamos, en el proceso de la búsqueda de la investigación documental. Ahora, si se quiere tener un proceso jurídico para emprender un litigio, para respaldar los derechos de posesión, se tendría que ir al archivo y solicitar ya la expedición de una copia certificada de ese documento. Bueno, pero por lo menos ahí ya sabes dónde está. Al menos no puedes ir directo Exactamente. al lugar de donde está, que me imagino que el Archivo General de la Nación tiene que ser sí. un laberinto de papeles. Sí.
Hemos estado hablando un poco de cómo se ha entendido la propiedad y cómo se ha registrado la propiedad desde antes de la colonia, pero ¿en qué momento estamos ahora? ¿Cómo se entiende el derecho a la propiedad, a la tierra, a las aguas, a los territorios de los indígenas en México? ¿En qué momento estamos? Sí, es un momento muy, muy importante, muy interesante, y también tocas un tema muy particular, que es el tema del agua. Porque casi siempre cuando hablamos de historia agraria y las Mercedes hablamos tierras, ¿no? Tierra. Pero el tema del agua ahora pienso que es un tema fundamental. Lo vemos a diario con el tema del estrés hídrico que sufren muchas ciudades del país. También ha habido una serie de estrategias dentro de los propios ejidos. Muchos ejidatarios dicen, bueno, si quieres seguir perteneciendo al ejido, entonces no vendas tu tierra, no la lotifiques. Vamos a decir que sí entramos en este proceso porque es un proceso voluntario, pero vamos a decirle al Estado que sí, pero a fin de cuentas no lo vamos a hacer. Entonces hay una serie de estrategias, ¿no? También que se han implementado por parte de tanto de los ejidos como de los núcleos agrarios comunales. Pero entonces, ¿se están deshaciendo los ejidos? Yo creo, ¿a través de la privatización o del vender las tierras de a poquitos? Hay un intento de privatización que a final de cuentas también el Estado lo logra llevar a cabo con el Procede, y que actualmente tampoco se ha hecho una modificación para revertir ese proceso de lotificación. Pero yo creo que los casos a nivel regional o ya muy particular son muy diversos. Entonces, ha habido lugares donde sí ha entrado directamente el proceso y se ha notificado. O sea, el ejido permanece, digamos, como núcleo. Pero los derechos al interior son los que han cambiado. Algunos se siguen manteniendo como propiedad ejidal o comunal. Pero eso habría que ver, digamos, ya en casos muy particulares. En algunos casos ha habido resistencias muy fuertes. Y eso va acompañado también con una mayor penetración de compañías extranjeras, ya sea para explotación minera o para usufructo de agua, compañías agrícolas, agroindustrias, es decir, toda una serie de diversificación empresarial que va directamente en los campos, en las zonas rurales, pero que tienen un interés particular. ¿Y crees que se puede llegar a perder esta noción de tierra comunal, precisamente en un mundo tan capitalista, privatizado? No, la verdad no lo creo. Si no desapareció durante todo el periodo colonial, ni durante el periodo liberal, ni durante lo que vamos del siglo XX. Los derechos de posesión son muy dinámicos y buscan sus propias estrategias, ¿no? Digamos, la población va a responder a una serie de estrategias que le facilitan o le convienen tener ciertos derechos de propiedad. Más allá que el Estado diga que la propiedad particular da certeza jurídica, muchas veces la propiedad comunal puede incluso poder ser más estable a lo largo del tiempo que la propiedad particular, porque la propiedad particular es muy transferible, se divide, se pierde, digamos. Y estos núcleos agrarios en las poblaciones han optado por conservar el patrimonio comunal y emprender estrategias para conservarlo. Yo pienso que no. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula Vilella. Este podcast fue producido por Quizaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio y Javier Bravo. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Sergio Carrera Quesada por su participación en este episodio. Hasta la próxima.